Gracia y paz, todo lo que puedan estar viendo este video. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva. Y un día más, un video más que hacemos para la gloria de Dios, en donde vamos a continuar nuestro estudio, nuestra meditación, el libro de Génesis. Estamos ahora en el capítulo 39. Habíamos visto ya cómo José fue vendido por sus hermanos y ahora José está en Egipto y conocerá a la esposa de Potifar. Y veremos esa historia. Nos estará dirigiendo nuestro hermano Omar, pero vamos a seguir participando entre todos, como siempre hacemos. Así que adelante, hermano Omar. Sí, gracias y paz, el Señor les bendice. Gracias Tomás, gracias Carolina por estar ahí y vamos a ir con Génesis. Vamos a buscar en la palabra el capítulo 39 y empezamos a analizar este pasaje, este capítulo. Entonces, Génesis 39, vamos a leer. Cuando José es vendido por sus hermanos, y ahora, ¿qué pasó con José? Dice la palabra en Génesis 39, 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Se acuerdan que eran los ismaelitas? Una caravana de vendedores. Ahí los hermanos se lo vendieron y estos ismaelitas fueron a Egipto y ahí lo compró este hombre llamado Potifar. Estaba bien acomodado, este hombre era un militar, como decir, capitán de la guardia del faraón, o sea que estaba bien arriba, y él lo compró. Y el Señor, dice el versículo 2, estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Bueno, acá vemos cómo, a pesar de esta situación de que sus hermanos, en vez de matarlo, lo vendieron, dice la palabra que el Señor estaba con José. El Señor estaba y llegó a ser un hombre próspero. Próspero lo busqué en el diccionario. Próspero significa curso favorable de las cosas. Próspero. Y estaba en la casa de su amo. Y dice el 3, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Amén. Entonces acá vemos algo importante también, no solo que dice que Dios lo prosperaba, sino que la gente lo veía como su amo, que el Señor lo hacía prosperar en todo. O sea que vemos que José seguro que se identificó como un seguidor de Jehová, del Señor, y la gente lo veía ese. Y decía, yo buscaba lo que es prosperidad, también en la Biblia. Si vamos a buscar prosperidad, vamos a leer Deuteronomio 29:9, y podemos buscar 29:9. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo lee. Lo tengo. Bueno. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Amén. Amén. Entonces vemos como acá Moisés le está dando la ley a los judíos, los israelitas, y entonces ¿qué le dice? Guarden, o sea, hagan cumplir, cúmplanla, obedezcan las palabras del pacto de Dios que hizo con ellos, los 10 mandamientos y otras ordenanzas, y ponerla en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. ¿Vieron? Entonces, para ser próspero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir al templo? Tenemos ¿qué hacer? Acá dice que debemos obedecer la palabra.
ponerla en práctica. Y así vamos a prosperar. Y así, el Señor todo lo que hagamos va a ser favorable, como dice el diccionario. Algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando vamos a una iglesia, nos hablan de prosperidad financiera, pero acá la Biblia habla de ser obediente a Dios. Él nos va a prosperar en todo lo que hacemos. Y en todo significa todo, ¿no es cierto? Todo, qué sé yo, si hago manualidades, si cocino, si voy a trabajar, en todo, si hago lo que sea, Él me lo va a prosperar si yo obedezco su palabra. ¿Qué me dicen ustedes, hermano? Tomás. Sí, Perdón. Sí, pues la prosperidad en Dios no es dinero, no es dinero. ¿Por qué? Porque ahí dice que José estaba prosperando y José no era rico, no tenía nada, era un esclavo. Recordemos que en ese tiempo había la esclavitud. Entonces la prosperidad que viene de Dios es que las cosas le salgan a uno bien, que le vaya bien a uno en la vida. O sea, que todos los trabajos que José hacía salían bien. O sea, Dios le estaba dando la sabiduría para hacer las cosas, el entendimiento, la fortaleza, todas las cosas que uno hace para que le salgan bien. Si Dios pone de su gracia, nos van a salir bien y la gente se va a dar cuenta de eso. Entonces la prosperidad en el cristiano no es dinero, sino es como esa gracia de Dios que el mundo puede verla, esa gracia. Entonces necesitamos nosotros buscar de Dios para tener esa gracia, para hacer bien las cosas en esta tierra. Y el mundo tenga entonces un testimonio de parte de nosotros de que al Dios que nosotros le servimos, él da la prosperidad, pero hay que buscarlo, hay que obedecerlo en todo lo que Él manda, como estamos leyendo ahí en Deuteronomio. Así que esa es la prosperidad verdadera que debemos nosotros anhelar. Amén. Amén. Así es, así es. Se confunde, siempre cuando se habla de prosperidad, la gente cree que, bueno, que Dios te tiene que hacer rico. Está muy ligado, ¿no? Hoy en día. Y si bien, bueno, Dios nos puede dar, hacer que vayan bien las cosas, ¿cierto? Y que nos vaya bien económicamente, no quiere decir que tiene que ser que seamos ricos, ¿cierto? Simplemente que Dios nos dé lo que necesitamos, ya estamos siendo prósperos, ¿no? Aunque no es que tenemos que tener no sé cuánto en el banco para decir somos prósperos. Ya cuando Dios nos da lo que necesitamos para el sostén diario, para la vida, ya podemos considerarnos prósperos. Y aparte, bueno, yo pienso también que en la Biblia también después vemos otro tipo de prosperidad que es espiritualmente, ¿cierto? O sea, cómo uno va avanzando, ¿cierto? José también tuvo esa prosperidad porque él estaba pasando por tiempos muy, muy difíciles, ¿cierto? Y también estaba siendo próspero en ese sentido, ¿no? De que a pesar de todo, Dios es como que alivianó al prosperarlo en todo lo que él hacía, esa situación tan difícil que estaba pasando José, porque él había sido, ¿cierto?, vendido por sus hermanos. Entonces estaba en una situación muy, muy, muy fea, ¿no? Realmente. Y el ser prosperado también, el que le iba bien, le ayudaba, ¿cierto?, también a poder estar mejor dentro de la situación que él estaba pasando, que era una situación mala, ¿cierto? Ahí lo dejo. Amén, lindo comentario. Y yo pensaba en esto también, ¿no? Como decía Caro, él estaba en una mala situación. Él estaba con su familia, sus hermanos, su papá, su mamá, y de pronto lo meten en un pozo, casi lo matan, y lo venden como esclavo. Como esclavo. Siendo una persona libre, lo venden como esclavo. O sea que también un mensaje para las personas que dicen, a mí me va mal en la vida, me echaron del trabajo, tengo esta desgracia. Mucha gente se escuda en eso,
Y a veces es verdad, tuvieron una gran dificultad. Pero qué oportunidad de conocer a Jesús, el Evangelio, que el Evangelio te da, el Evangelio al conocer al Señor y, como decimos, guardando su palabra, Él lo va a prosperar. Él va a hacer que en esa mala situación empecemos a prosperar. Amén. Él va a ordenar todas las cosas, porque Él tiene que ordenar nuestras vidas, pero ve, una salida para aquella gente. Yo no tengo salida, no tengo esperanza, estoy sin trabajo. En el Señor va a ser próspero. En todo sentido, guarda, no hablamos de lo económico solamente. Entonces vemos cómo él lo vio su amo, y así dice el 4, así encontró José gracia ante sus ojos, ante el ojo de Potifar, y llegó a ser su siervo personal, atento, personal. Lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. O sea, vieron cómo él pasó a ser un servidor personal de este hombre. Y cómo es, y mayordomo, o sea, él administraba, mayordomo el que administra. Entonces acá dice lo que tenía este hombre. Sucedió el 5, que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. ¿Vieron cómo cambió la situación, ¿no? De estar ahí. Seguro que este hombre tenía otro siervo, otro esclavo, pero él eh, enseguida se destacó, y este hombre lo eligió como el mayordomo de todo lo que tenía. ¿Eh? Eso sí que es una bendición, ¿no? Y yo creo que no solo para José, sino para todos hijos, hijas de Dios, él lo hace, él nos prospera. Y agrega el versículo 6 que José era, dice acá, de gallarda figura y de hermoso parecer. ¿Cómo dice ahí el final del 6? Otra versión. Hermoso semblante y bella presencia, dice la Reina Valera. La internacional dice buen físico y muy atractivo. Mirá. Muy moderna la traducción. Mirá vos, qué moderna. Bueno, me hace acordar también que David también dice que era de buen parecer, David, el rey que terminó siendo rey, ¿no es cierto? Y acá José también, pero le trajo algunos problemas. Ahora vamos a ver José que era guapo, que tenía facha, diríamos acá, ¿no? A ver, Caro, ¿querés leer el 7 y el 8? Bueno, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y él ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Vieron que acá dice el 7, que, bueno, Potifar tenía una mujer, una esposa, dice una esposa, no sé, capaz que tenía más, pero acá dice que tenía una, y dice que lo miró, pero acá dice a José, dice con deseo tengo yo. O sea que lo miró con malas intenciones esta mujer, ¿no? Que estaba casada, y ya fue y le dijo que duerma con él, que se acueste con ella, perdón. ¿Vieron? Y él dice que se rehusó. Y él puso, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mí todo lo que posee. Vamos al 9 también. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado
a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Vieron cómo José se comportaba, ¿no? Esta mujer malintencionada quería acostarse con él, pero él dijo que cómo podía, o sea, él defraudaba a su amo, pero sobre todo pecar contra Dios. O sea, eso podía haber hecho en secreto. La mujer seguro que iban a hacer en secreto, pero José sabe que Dios ve todo. Y el amo por ahí no lo veía, pero Dios sí. Entonces él, ¿cómo nos enseña a nosotros que debemos ser temerosos de Dios? Nos vea la gente, no nos vea. Amén. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Te dejo, Tomás, para que opines. Muy bien. Primeramente, ver que José se describe como de buena apariencia. ¿Por qué? Por lo que va a decir ahora, que esa mujer se fijó en él. Es muy poco inusual que la mujer sea la que se fije en el hombre, pero en este caso pasa esto. Y es que en este mundo de pecado, eh, tanto hombres como mujeres pueden caer en lo que es el adulterio y la fornicación, porque es algo que está en el mundo. Entonces hay que tener cuidado. Eso me acuerda al tema que yo di en un día de la hermosura, si pueden buscarlo en el canal, que la hermosura a veces trae cosas malas, cosas negativas, como pasó aquí, que por la hermosura de él, esta mujer empezó a tratar de fornicar con él. Entonces, él, como hijo de Jacob que era, tenía los principios de Dios. Y en ese tiempo, aunque no había ley, ya se deducía de parte de Dios que no le gustaba el adulterio ni la fornicación. Porque recuerden que cuando Sara estaba en Egipto, que le quería tomarla el faraón, Dios se lo impidió porque a Dios no le gusta eso. Cada hombre debe tener su mujer y ya Dios lo había establecido en Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces Dios permitió la poligamia, sí, pero ese no era el caso porque ella estaba casada y no podía ser de más nadie. Y José sabía esos principios. Por eso él dijo, no voy a cometer esa maldad y no voy a traicionar a mi patrón, que era Potifar, y no voy a pecar contra Dios. Entonces siempre tenemos que ver a Dios y también ver a la persona a la que le vamos a hacer el daño. Cada vez que se presente el pecado, pensar en Dios y en el daño que le voy a causar a los demás. Entonces, cuidado con las tentaciones, porque tuvo una tentación, una prueba para José, y él la superó porque él siempre tenía a Dios en pensamiento, y también la fidelidad que tenía con su amo Potifar. Amén. Sí, Así sí. es, así es. Importante eso, ¿no? A mí me queda mucho esa parte que dice, ¿cómo yo voy a hacer este grande mal, dice? Este gran mal sería mejor dicho. Y pecaría contra Dios. O sea, no es solamente hacia las personas. Cuando uno hace algo en contra de las personas, algún daño, lo está haciendo a Dios. Y él lo tenía bien en cuenta. Contra Dios. Porque a veces, no sé, decimos, no, pero ¿qué tiene que ver eso que decimos? No, porque las personas están hechas a la imagen de Dios, ¿cierto? Y cuando hacemos algo contra las personas que le causa daño, entonces estamos haciendo contra Dios. Por eso vemos los 10 mandamientos, muchas cosas que son hacia los demás. No mentir, ¿cierto? No adulterar, no codiciar, todo cosas que van hacia nuestro prójimo, ¿no? Eso es muy importante. Ahí lo dejo, Amén. Omar. Bueno, entonces, vemos que esta mujer, dice el versículo 10, y ella insistía, José, día tras día. Miren, todos los días ella le insistía a José, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Y eso me llevó la concordancia a Génesis 26, cuando Abimelech se acuerda que tomó la mujer de Abraham, porque Abraham le dijo que era su hermana.
Entonces él la tomó como mujer, otra mujer más. Y el 6 dice, Dios le dijo en sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Porque él la tomó a Sara porque no tenía, era soltera, porque si dijo Abraham que era su hermana, entonces él la tomó. Pero Dios en sueño le habló que no le debía tocarla a ella, porque ella tenía esposo. Entonces ve como dice, eh, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Y eso me llevó a pensar también, ¿no? Que acá también Dios le fortaleció a José. Entonces también para los que tenemos pruebas así, confiar en que Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria y no vamos a caer, como le pasó a José. A pesar de la insistencia de esta mujer, porque uno, cuando es así hostigado, más fácil caer, Pero esta mujer siguió con su plan, y el versículo 11 dice, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió o lo tomó de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Vieron? Ya esta mujer fue más allá. Lo quiso agarrar y... Entonces cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Qué artista que era esta mujer, ¿eh? Era una artista de primero. Era una artista. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Miren cómo preparó toda la mujer esta. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para, acá dice burlarse de mí, pero acá dice otra versión, dice para avergonzarme, ¿no? Así dice, ¿puede ser? Aquí Para la que sí, intencional dice, quería aprovecharse de mí. Claro. Mm. Y la Y en Reina la otra Valera, dice burla, dice, para que hiciese burla de nosotros, dice la Reina Valera. ajá. Sí, es como que vino algo así para burla, pero dice para aprovecharse. Vino a aprovecharse. Y dice el 18, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Toda una mentira, vemos la mentira de esta mujer, como se sintió rechazada por José, lo calumnió, digamos. Y esto también me llevó a pensar en muchos pasajes que hay sobre la mujer adúltera. Si quieren, vamos a buscar, sin irnos de aquí, Proverbios 9, 17 en adelante. Proverbios 9, 17. Hay más, pero habla de la mujer alborotadora. El 17 dice, el 9:17, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Aquí habla de la mujer alborotadora, la prostituta, del versículo 13, ¿no? Empieza hablando. Que veo como en las escondidas, dice ahí, es todo sabroso, en lo oculto, pero él no sabe que allí están los muertos, dice. O sea que el acostarte con una mujer así te lleva a la sepultura, así nomás. Te va a sacar todo esa mujer.
Y así era esta mujer. Y a pesar de que él huyó y no pecó, igual este hombre no creyó en su mujer, o no sé si creyó, pero el asunto es que le mandó a la cárcel a José. ¿Qué me dicen ustedes de la pobre José? Hay muchas mujeres así hoy en día, y el tema del adulterio es algo como común, y es como que ya está hasta normalizado en esta sociedad, ¿no? Como que ya nadie se horroriza. En los tiempos de antes, hace muchos años, el adulterio era visto con malos ojos, ¿cierto? Había como más, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, es como que ya es algo natural, lo han naturalizado las personas, ¿no? Y como que dicen que eso nadie se salva, de que tu esposo o tu esposa te engañen en algún momento. Y como que ya tenés que esperarlo, ¿no? Bueno, eso es todo porque cada vez se va, cada vez el ser humano más degradando, y va normalizando cosas como esa. Hay muchas cosas que se normalizan, como que se naturalizan, pero no son naturales ni son normales. Son cosas que dañan al ser humano, dañan a la familia, que traen mucho dolor. Y bueno, y vemos acá a José teniendo una actitud realmente muy buena, de agradar a Dios, de no querer ceder, huyendo, ¿no? También nos enseña que debemos huir de las tentaciones, no estar ahí enfrentándonos. Siempre se toma este pasaje para decir que cuando hay algo hay que salir de eso, no hay que hacerse ahí, estar enfrentando. No, él salió huyendo. Y me hace acordar ese pasaje que dice que a los jóvenes se huye de las pasiones juveniles, ¿no? Hay que huir, hay que lo más lejos, no ir ahí a estar metiéndose, ¿no? Como quien dice, a ver si podemos vencer, hay que huir. Eso nomás quiero decir. Amén, amén. Bueno, siguiendo la lectura, entonces cuando dice el 19, aconteció que cuando su señor, o sea, el amo, Potifar, escuchó las palabras de su mujer, que le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo le dice, ¿no? Me hizo, él se encendió en ira, se enojó mucho. Entonces el amo, Potifar, ¿no es cierto?, de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. O sea que no había justicia como ahora, ¿no? Lo metieron en la cárcel sin preguntar nada. Fíjese cómo era antes, ¿no? El poder que tenía la gente sobre los esclavos, sobre la gente de menos recursos. Lo metió en la cárcel, a pesar de que, cómo se ensegueció este hombre, ¿no? Viendo que Dios estaba con él, no vio nada de eso y lo metió en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Él no estaba solo, porque el 21 dice, mas el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez, ¿no es cierto? Otra vez vemos como el Señor no lo abandonó y seguía estando con él, ¿no? Seguía y seguía cayéndole bien a la gente y prosperándolo en la cárcel. También para los que están presos, si escuchan este video o lo ven, el Señor te puede prosperar si vos le buscas a Él de tu corazón y haces su voluntad. Él te va a prosperar ahí también, en la cárcel. Y dice que el jefe de la cárcel le confió en manos de José todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable.
Se ve que José era una persona responsable, algo que también no es muy común ahora, ¿no? Por eso la gente le daba cosas, porque él cumplía, él obedecía, ¿no es cierto? Era responsable. El jefe de la cárcel, dice el 23, no lo supervisaba, nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Otra vez, como le pasó con Potifar, el Señor era favorable para él en todo lo que hacía. Qué grande, Señor. Acá, si quieren, podemos buscar también el Salmo 105, que nos habla también de José. El Salmo 105, versículo 16. A ver, 105, 16. ¿Cómo relata el salmista la vida de José? Dice el 16, y llamó al hombre sobre la tierra, el hambre, perdón, y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José. ¿Se acuerdan que había hambre en donde estaba Jacob? Entonces ya José estaba en Egipto y dice José, entonces fue José vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas, ¿ves? Como estuvo en la cárcel, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Acá habla de la vida de José, ¿no? Cómo relata el salmista. Cómo él fue puesto en cadenas y dice, la palabra del Señor lo puso a prueba, dice el versículo 19. También vio, él era uno escogido de Dios, un llamado de Dios, pero tuvo pruebas. Dios tenía un propósito con él, pero no todo fue color de rosa. Él prosperaba, pero tuvo pruebas. O sea que también para nosotros una enseñanza, ¿no? Que también en medio de la prosperidad vamos a tener pruebas, como pasó con esta mujer que le hizo meter preso. Pero el Señor sigue estando con nosotros. Amén. ¿Algo para decir, hermanos, hermanas? Te dejo, Tomás, que opines. Sí, excelente historia esta. Vemos aquí que esta mujer hizo como un plan para poder estar con él, porque como que esperó que la casa estuviera sola para ella hacer esa maniobra que hizo. Entonces, sabemos que las personas malas siempre están maquinando mal en su cabeza. Entonces, esta mujer sería como la primera gran villana que hay en la Biblia, que yo creo que el libro de Génesis es la primera que hay, o la única, porque hizo un plan muy elaborado y también engañó a todo el mundo, engañó a Potifar también. Entonces, desde Génesis está en la maldad, tanto en hombres como en mujeres, y hay que tenerlo en cuenta. Porque no confiarse demasiado en las personas, no confiarse, y más sabemos que esa mujer era egipcia, que era una mujer pagana, no tenía relación con Dios. Entonces los cristianos, los hombres, no pueden estar teniendo esa amistad con mujeres impías, porque podría llegar a eso. Y se da el caso que muchas mujeres que tienen algún tipo de relación con los hombres, inventan cosas y se dan golpes ellas mismas, y después van a la fiscalía y a los juzgados para meter al hombre preso. Todo eso pasa, porque es una astucia maligna en muchas personas y a veces en las mujeres también, para dañar al otro. Y esto le pasó a José, entonces tenemos que cuidarnos de eso. Pero como decía el hermano Omar, Dios estaba con él. Donde sea que él iba, ahí estaba Dios con él y lo hacía prosperar. Entonces, qué maravilloso nosotros como cristianos, que no importa dónde estemos y la situación que tenemos que atravesar, siempre serle fiel a Dios y Él nos prosperará y nos ayudará a que todo salga bien.
Y qué bueno ser un cristiano así como José, que lo ponían a ministrar una cosa y ya se confiaban totalmente en él. Era digno de confianza. Que sabía la persona que lo ponía que José no iba a robarse nada de ahí. Tanto Potifar como ahora el jefe el hombre que estaba a cargo de la cárcel, el guardia. No tenían que preocuparse porque tenían plena confianza en José. Que nosotros podamos llegar a ese nivel que las personas, incluso la persona del mundo, sabemos que era Potifar y este guardia, pueda darse cuenta, wow, esta persona es digna de confianza, y así glorificar a Dios con nuestras vidas. Así que tenemos mucho que aprender de José, porque José también, recordemos que era un príncipe, era el hijo más amado de Jacob, al que le dieron la túnica, y lo perdió todo. Y él, en vez de estar lamentándose, se esforzaba en hacer su trabajo bien, y por eso prosperaba. Entonces, no importa cuánto cambien nuestras circunstancias en nuestra vida, que hoy podemos tener prosperidad, tener trabajo, tener dinero, y mañana no tener nada de eso. Eso puede pasar en nuestra vida. Entonces tenemos que mantenernos fieles, como sea que, lo que sea que pase, como hizo José. José es un gran ejemplo para nosotros, y también lo veo como un tipo de Jesucristo. Jesucristo, siendo rey del universo, vino aquí a hacerse siervo y a morir por nosotros, siendo el rey. Amén, O sea, Señor. a José también. Hasta ahí lo dejo, hermanos. Amén, Señor. Así es, todo dicho. José es un ejemplo de lo que nosotros debemos anhelar para nuestra vida, ¿no? Él podría haber cedido, dejarse seducir, pero primero estuvo Dios en su vida, el hacer su voluntad, lo que a Dios le agradaba, no querer pecar, y Dios lo recompensó. Entonces también seguir a Cristo, seguir sus palabras, sus preceptos, lo que nos manda, trae recompensa, ¿no?, a nuestra vida. Y no tenemos que temer siempre hacer las cosas bien, aunque eso nos traiga problemas, aunque nos traiga dolores en nuestra vida, aunque tengamos miles de trabas o hasta como José, algún momento nos mandan a la cárcel por querer hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que no tengamos miedo, que no aflaquemos, porque ante la dificultad él podría haber dicho, no, que mejor hago esto porque no vaya a hacer cosa, ¿no? Y él no, decidió seguir a Dios, seguir, hacer lo que a él le agradaba, lo que a Dios le agrada, y bueno, y no temió las consecuencias. Eso tenemos que aprender realmente de José, a ser fiel a Dios, no importa lo que pueda venir en nuestra vida. Bueno, Tomás, no sé si querés, Omar, no sé, quiere decir algo más y ya tomaste el... Sí, no, solamente que se me había pasado como cuando Dios dice que leímos que el Señor estaba con José, cómo vio su amo que Dios lo prosperaba, él, que todo lo que él hacía. Y dice que hay también el versículo que también prosperó la casa del egipcio, de Potifar. O sea que por medio de José, prosperó también Potifar. Acá también en la cárcel prosperó el guardacárcel también. O sea, cómo nuestro buen testimonio, nuestro buen comportamiento como hijos de Dios hace que prosperen también nuestros amos, nuestros patrones, nuestros clientes. O sea que cómo Dios le abre puertas para el cristiano que es fiel a Dios, que guarda su palabra. Eso también es como tener una garantía, ¿no? Y bueno, yo lo he visto en mi vida y lo he visto en otras personas, ¿no? Que cuando uno es responsable, cuando uno teme a Dios, Él le abre puertas y, por ejemplo, yo, para gloria del Señor, hay clientes que hace más de 10 años me llaman, me siguen llamando. Y bueno, gracias Señor porque me abre puertas, ¿no? Y bueno, a José le abre puertas con un guardia del rey en la cárcel, y después vamos a ver dónde le abre puertas también, ¿no? Vamos a seguir estudiando, no me quiero adelantar, pero sigue Dios abriéndole puerta a un hombre, a una mujer fiel a Dios, ¿no? Obediente a Dios, temeroso de Dios. Así que le animamos
a entregarse al Señor y va a ver cómo el Señor te va a prosperar. Sí, Tomás, vos cerrá. Amén, así es. Vamos a ser fieles a Dios. Vamos a obedecerlo en toda circunstancia. No importa la injusticia que te hayan hecho. Hay que seguir adelante con Dios. No es ni un paso atrás, porque Él va a abrir más puertas con ese hermano Omar. Y las puertas del cielo van a ser abiertas al final, que son las puertas más importantes en la cual queremos entrar, esas puertas del cielo. Así que vamos a dejar por aquí, hermanos. Pueden suscribirse a nuestro canal, contactar al número que aparece ahí para participar de esas reuniones. Cualquier tema que quieren que tratemos lo pueden también sugerir ahí. Pueden ver los videos anteriores del libro de Génesis y seguiremos con esta historia de José en un próximo video. Así que hasta aquí este video. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz.